de las charlas del curso, es cierto que hay una medicalización de la vida, pero también hay una judicialización de la medicina. Y estamos muchas veces trabajando a la defensiva y creo que eso no es bueno para nosotros, pero principalmente no es bueno para los pacientes, para lo que hemos estudiado y lo que hemos trabajado. Y creo que muchas veces hacemos las cosas mal sin saberlo y a veces parece que las hacemos bien, pero terminamos haciéndola mal. Marisa, te paso el control y la dirección del curso. Muchas gracias a ambos. Hola, buenas tardes, gracias a vos, Mariano, por la invitación. Bueno, me toca presentar a Carlos Goyi, quien es juez nacional en lo civil, y es una de las personas que más se ocupa en sus sentencias, por eso la propuesta de traerlo a conversar con nosotros. Es una de las personas que hace sentencias realmente maravillosas en torno a el análisis de la responsabilidad profesional. Así que, doctor Carlos Goyi, muchísimas gracias por acompañarnos y por aportarnos su experiencia. Muchísimas gracias por la invitación, Marisa, Mariano, y gracias por los elogios. Yo en mi trabajo lisa y llanamente entiendo que soy un profesional igual a los demás. Entonces, de ahí mi preocupación, y eso es todo. Marisa, por favor. Bueno, en realidad nosotros proponemos la modalidad para que sea un poco más compatible con lo que los cirujanos están acostumbrados a realizar. Con Carlos hemos pensado en la modalidad del Ateneo Jurídico, esto de discutir qué está pasando, por eso pedimos que hubiera, que existiera la posibilidad de las manitos levantadas y darles el micrófono para ayudarnos a construir estos nuevos conceptos que tienen que ver con un derecho en expansión. Básicamente nosotros les vamos a contar que en nuestras carreras profesionales nosotros estudiamos derechos básicos, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. Pero han aparecido en los últimos años un corrimiento de las fronteras del derecho hacia nuevos espacios. El derecho de la salud es uno de ellos, en donde es interesante poder visualizar cómo se van generando intersecciones entre, en nuestro caso, la salud y el derecho, y en cuyas respuestas necesitamos la opinión de todos. El mejor médico no puede responder los cuestionamientos que hoy el propio sistema de salud plantea. La legislación sanitaria es profusa, es muy abundante, y los abogados solos no podemos resolver los problemas que se plantean en torno a la efectividad, que es lo que nos preocupa, la efectividad de estos derechos. Tenemos un sistema de salud sumamente complejo y tenemos problemas económicos para resolver esto en términos de justicia distributiva. ¿Qué dar, a quién dar, hasta cuándo dar, hasta cuánto dar? El mejor economista, un ministro de Economía, no podría resolverlo tampoco, y por eso nosotros decimos que el derecho de la salud dialoga hacia adentro y hacia afuera del derecho. Hacia adentro con las distintas ramas, hacia afuera con otras disciplinas. Por eso nuestra propuesta del Ateneo es un derecho en construcción, y esta propuesta de construir juntos respuestas que nadie por sí solo puede dar. Así que bueno, ese es el sentido del pedido nuestro de sus manitos levantadas, para poder opinar, para poder discutir con nosotros, para poder dialogar y para poder concluir juntos a lo largo de estas 3 jornadas algunas cuestiones que hacen a estos nuevos derechos. Hecha esta introducción, hoy nos toca abordar un tema que ustedes no están acostumbrados a tratar en estos foros y que tiene mucha relevancia en la praxis profesional. Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa, mi interés era ubicar en esta primer parte de nuestra charla el contexto en el que hoy se lleva a cabo la actividad de los médicos. ¿Cuál es este contexto?
La primera cuestión es el título de medicalización de la vida. La llamada medicalización de la vida ha dado lugar a una redefinición del propio concepto de salud, de aquella vieja definición de la Organización Mundial de la Salud como la salud entendida como ausencia de enfermedad. Hoy se ha pasado al culto, si me permiten, al culto de la medicalización. Ustedes, los médicos, la industria farmacéutica, la hipertecnologización de la medicina nos ha hecho creer que todo es posible. Se ha instalado un discurso médico en la misma sociedad. Si ustedes leen los diarios de Argentina y de toda la región, van a encontrar titulares tales como "el país está enfermo", las recetas económicas. Les robamos a ustedes vocabulario propio de sus especialidades. El tratamiento de los problemas sociales y políticos. Esta es también una forma de tratar los problemas de la sociedad. Y también ustedes nos han hecho creer, este es un tema controvertido, complejo, que la muerte, por ejemplo, no es una hipótesis posible ya en nuestras sociedades. Los adelantos tecnológicos, las unidades de cuidados intensivos, los medicamentos a la carta, hoy tenemos la posibilidad, los medicamentos biológicos, nos alejan cada vez más de la posibilidad de pensar en la existencia de la muerte. Esta muerte aparece asociada a la contracara de la vida, y no como aquella etapa final que cada uno de nosotros va a transitar. Yo suelo revisar en las instituciones de salud, que básicamente mi trabajo consiste en esto, en asesorar. Voy a hacer primero una defensa corporativa. Yo soy una abogada que concursó su cargo como un médico más en una institución de salud. Y detrás de cada juicio de responsabilidad médica, yo les puedo asegurar que no existe la posibilidad de que un abogado inicie una demanda que el doctor Ghoshi tenga posibilidad de estudiar si no hay un médico detrás que nos explique a los abogados qué es la PIC intracraniana. Yo no sé qué es la PIC, no la estudié, la presión intracraniana es un tema de ustedes. Entonces, no hay demanda judicial viable que no tenga por detrás a un médico. Primera cuestión. Pero hablando de estas cuestiones de la medicalización de la vida, reviso constantemente historias clínicas en mi trabajo diario. Y en estas historias clínicas hay un tema muy recurrente. No encuentro en las historias clínicas la palabra muerte. Los pacientes ovitan. Los pacientes no responden, ellos no responden a las maniobras de resucitación. Son metáforas de una nueva forma de comunicación en el ámbito sanitario, pero en la sociedad en general. Lenguaje que no es casual, sino que responde a nuevas formas de construcción de vínculos sociales. La salud ya no es, como decíamos, la mera ausencia de enfermedad en la definición aún vigente de la Organización Mundial de la Salud, sino que trasciende al ámbito privado para ser considerada un bien social. Y aún más, para algunos es considerada un bien de mercado. Por eso la salud tiene precio y por eso la salud, en corto tiempo y en este estado de políticas públicas de todos los países de nuestra región, van a poder acceder solo algunos. La salud como bien de consumo, entendida en ese peor aspecto, está generando un aumento sin precedente de los costos de la atención sanitaria. Y ha cambiado, por el uso de esa tecnología a la cual hacíamos referencia, la propia epidemiología de nuestra población. La sobrevida de enfermedades antes mortales, las tasas
de envejecimiento poblacional. Nos coloca frente a nuevas problemáticas de indudable contenido bioético que involucra, reitero, a cuestiones que hacen a las políticas públicas sanitarias, sobre todo en orden a la asignación de recursos y a la justicia distributiva. Cada vez vemos cómo se agudizan más los problemas derivados del viejo paradigma de aquellos recursos escasos versus infinitas necesidades, con distintos fundamentos, ya sea de naturaleza igualitarista o utilitarista, pero todo esto sin duda nos provoca, nos obliga a repensar sobre el uso, permítanme calificarlo, en ocasiones desmedido de la tecnología disponible y sobre todo de las desmedidas promesas de resultados que aún resultan inciertos. Ustedes recordarán, o permítanme ponerme a mí en el lugar de recordar, hace muchos años tenía un compañero de colegio muy inquieto, hoy es un artista muy famoso, y este chico en la sociedad de hoy tendría un trastorno generalizado de conducta y estaría medicado. En nuestras sociedades hoy, estas sociedades medicalizadas, no se permite el dolor. Los duelos luego de una muerte se transitan a través de antidepresivos. Y les voy a contar que el Código Civil venezolano, en su sanción original, contenía un artículo que establecía 9 días de llanto y luto, donde no se podían, donde había una protección a la familia de la persona que había muerto, porque se creía necesario, pero hoy parece ser que este exceso de medicalización no lo permite. Pero tal vez, sí. El punto es... Usted sabe que... No, el punto es que más que el exceso de medicalización, lo que tenemos todos y todas las profesiones en general, nos incumbe a todos ese problema, es una omnipotencia terrible. Y aquello de la eliminación del novenario de llanto y luto, de esos 9 días de llanto y luto, apunta precisamente a eso, a entender que nosotros los abogados también somos omnipotentes. Y coincido por completo en todo lo que decís acerca de la medicalización de la sociedad. Perfecto. Y la abogadización, si se me permite el neologismo, de la sociedad, ni hablemos. O sea, nosotros también vamos con un discurso a donde estamos llegando a un lugar a donde el dolor no está, a donde los problemas no están, a donde todos miramos para adelante. Era mi aporte. Gracias, Carlos. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, obvio. Yo trabajo igual que vos en un sistema estatal, en un sistema municipal, y en este sistema, y hablando de esto que vos decís, las licencias que a uno le dan no son esos 9 días. Digamos, cuando uno tiene que ver cuánto tiempo puede estar fuera de su ámbito laboral por una situación de duelo como la que vos planteás, de ninguna manera son 9 días. Pareciera que uno como que las cosas las tiene que resolver en poco tiempo, y eso es así el reglamento del gobierno de la ciudad, por ejemplo. Es así, hay tantos días de licencia y no hay otra cosa. Hay tantos días por enfermedad y no hay otra cosa. Y la enfermedad cuando se termina, hay que volver al trabajo como si la enfermedad no hubiera sucedido. No tenemos la posibilidad en el sistema actual de volver a una tarea o más liviana o fuera del ámbito donde habitualmente estamos. Yo lo he vivido conmigo misma. Estás enfermo y el día que no estás más enfermo, no estás enfermo, estás absolutamente curado y tenés que volver al sistema e instalarte en el sistema. Con lo cual me parece que
que todo está relacionado y es un poco esto que estamos hablando, ¿no? De que no nos permitimos, ni nos lo permitimos con nuestros pacientes, porque es tal cual lo que vos decís. El paciente se muere, el paciente no nos responde, nos olvidamos del paciente, porque a lo mejor así también fuimos educados. En la facultad, y esto ya lo hablamos en una jornada que tuvimos en el observatorio que vos dirigís, el paciente en la facultad de medicina, digamos, en la facultad de medicina no se habla de la relación médico-paciente más que como una cosa así un poco soñada. Y la realidad es que cuando llegamos a nuestro ámbito de trabajo, lo más importante es la relación médico-paciente. Otro aporte, nada más que eso. Muchas gracias, Andrea. Sí, porque tal vez lo que ha cambiado justamente es esto que vos planteás, la perspectiva del sistema de salud en orden a la responsabilidad profesional, que no tienen nada más ni nada menos que ver con este cambio, con esta evolución de la relación médico-paciente, de aquel modelo beneficente. Y voy a hacer una pequeña interrupción a raíz de esto que vos comentás. Asistí hace poco tiempo a unas jornadas de formación de todas las facultades de medicina de América Latina. Y se mostraban allí cuáles eran las distintas materias que se habían incorporado en la currícula para hacer alguna transferencia tecnológica entre las diferentes universidades que participaban. Y se planteó un modelo interesante, el modelo de Chile, que tiene una materia llamada comunicación en salud. Y esta materia requiere de tutorías. Y los tutores siguen de cerca la evolución de la adquisición de habilidades para comunicar por parte de los alumnos. Y cuando los alumnos no tienen habilidades innatas ni las van adquiriendo, les aconsejan seguir alguna otra carrera diferente vinculada a la salud, que no sea la medicina. Y si su vocación es marcadamente médica, entonces les sugieren incluso algún tipo de especialización, como anatomía patológica, que no esté vinculada con el trato de pacientes. Pero bueno, de aquel modelo, decía, beneficente, en donde los médicos que siguen estando formados bajo el modelo flexeriano de la Universidad de Harvard, en esto del médico que decide qué cirugía es mejor para su paciente, pero ¿desde qué lugar la decide? Desde un conjunto de principios, de valores y de creencias que le es propio. Muchas veces se ha dicho, todo para el paciente, pero sin el paciente. Esto ha dado lugar al pasaje de un modelo centrado en el hombre, en ese paciente como sujeto moral de la relación, capaz de tomar sus propias decisiones. Esto ha tenido que ver con una evolución en general de nuestra sociedad, y que se ha trasladado al ámbito hospitalario muy tarde. La adquisición de los derechos ha tenido un recorrido que ha llegado tarde al sistema de salud. Y aquel modelo médico hegemónico logró dar paso, o pretendió, no sé si lo logró, pretendió dar paso a un modelo basado en la autodeterminación, en el uso racional de la autonomía personal, entendido como ese señorío que cada uno de nosotros posee para tomar decisiones sobre el cuerpo y sobre la salud, impidiendo la intromisión de cualquier sujeto o de cualquier acción que no estuviera consentida. Situación que nos lleva a considerar un segundo aspecto de este contexto en el cual estamos enmarcando
Marisa. Se colgó a Marisa. Bueno, Parece... mientras Marisa recupere el audio, a mí me interesa poner de resalto una cuestión muy importante, y es que el discurso de cada uno de nosotros como personas particulares no tiene lugar en la disciplina que nos es ajena. A los abogados tampoco nos enseñan a comunicarnos con nuestros clientes, o a los jueces con nuestros justiciales y con los colegas. Es muy compleja la situación, y ese déficit de formación que nosotros tenemos en la comunicación pesa en absolutamente todas las profesiones. Se nota muchísimo en el área de la medicina. ¿Por qué? Porque nosotros, como enfermos, a mí no me gusta usar la palabra paciente, ya sé que es la palabra, pero yo no tengo paciencia, ese es el punto. Nosotros cuando enfermamos vamos con una carga de angustia muy grande, y no hay espacio para nosotros en ese lugar a donde se ejerce la profesión de ustedes, los médicos. Inclusive a los propios médicos, cuando van como enfermos a otro colega, les ocurre que no tienen prácticamente un espacio discursivo. No está planteado en las entrevistas, no está planteado en los protocolos de trabajo el espacio del discurso de la persona para quien se trabaja, y una necesaria interacción. Leyendo también un poco las preguntas que van planteando en el chat, tampoco está planteado, y en el derecho menos, la inclusión de la familia de la persona enferma, del paciente, voy a usar la palabra. Y entonces los problemas se van generando en una suerte de bola de nieve, porque la angustia crece, no siempre el tratamiento es exitoso, no siempre la enfermedad remite, hay cientos de patologías refractarias, y obviamente cada uno de nosotros va a morir, entonces en algún momento ese éxito, por supuesto, no va a llegar. ¿Y qué es lo que sucede con todas las expectativas que se van generando en torno a esto que estamos haciendo los profesionales con nuestro cliente? Porque en definitiva, abogados, médicos, tenemos todos clientes, ¿sí? Yo justiciables, no trabajo por honorarios, ustedes tampoco son de esfera pública, trabajan por un sueldo, y los que trabajan en el área privada sí lo hacen por un honorario, pero son todos clientes en última instancia, y el lugar del cliente no está pautado en nuestros protocolos de trabajo. En la medicina es mucho más patente. Marisa, ¿ya volviste? Sí, la tenemos. Pero no tiene audio, Marisa, no sé qué es lo que pasa. De las cosas que menos nos gustan a los médicos es el consultorio. Y eso tiene que ver con la comunicación. Nos encanta a los cirujanos estar en el quirófano, nos encanta estar en la guardia, a los que hacemos otros procedimientos menos invasivos nos encanta estar en la sala de rayos, nos encanta todo eso. No nos encanta sentarnos a escuchar al paciente y a la familia. Y eso redunda siempre en un problema. Y la verdad es que es tal cual usted dice, Doc, la angustia que tiene el enfermo la vive solo cuando uno se enferma. Y a lo mejor cuando uno se enferma es cuando uno empieza a ver las cosas, aunque suene a verdad de perogrullo, es cuando uno empieza a ver las cosas diferentes. Pero lo que menos nos gusta es enfrentarnos, a lo mejor por nuestra propia angustia. No lo sé, eso es otro tema. Seguramente. Y el punto que para mí es interesante resaltar tiene que ver con aquello de estas oportunidades, las que nos estamos dando hoy día, en este momento, en este curso, que es la interdisciplina y de concurrir a un espacio, por ahora de formación, pero tendría que ser de trabajo, distintas profesiones. Marisa muy claramente, y con una corrección inatacable, dijo que es imposible plantear una demanda de mala práctica sin un médico detrás. No puedo sino concordar con eso, es una verdad de perogrullo. El problema es, solamente tenemos que contactarnos abogados y médicos frente a una situación de conflicto jurídico. No podemos hacer, ustedes hablan permanentemente de la medicina preventiva, nosotros hablamos de la prevención del daño, y resulta que tendríamos que generar espacios de trabajo conjunto, tendríamos que trabajar de otra manera, porque primero, nos estamos viendo un poco como contendientes, ¿no es cierto?
Yo siempre, cuando empiezo a hablar, hoy no lo hice porque empezó Marisa, digo que aproximadamente un 10% de las demandas de mala praxis son admitidas, el resto no. Y sin embargo se habla del industria del juicio y ustedes nos tienen un miedo terrible. El punto pasa porque tendremos a separarnos, tendemos a generar comportamientos estancos disciplinarios, que es absolutamente lógico. Bueno, yo creo que ese tiempo terminó hace bastante, pero no nos hacemos cargo de esa situación y nos cuesta muchísimo encontrar estos espacios para interactuar, para intercambiar nuestros puntos de vista, para poder hacer aportes, para poder explicar lo que sucede. Insisto, Marisa dio por segunda vez en el clavo, en el breve tiempo que tuvo audio, al decir que el problema es la comunicación. Sin duda que sí. A mis colegas y a mí mismo también, muchas veces las audiencias nos son terriblemente dolorosas. No solo que no nos gusten, o que nos generen irritación, o que nos moleste hablar con alguien. Nos duelen. A ustedes los médicos también les duelen algunas situaciones. Nuestras vidas personales se intersectan permanentemente con el drama que nos toca a nosotros trabajar, en cada caso en particular. Y de eso no nos habla nadie en la facultad. No sé vos qué opinas, Andrea. Es tal cual. Yo creo que somos, es nuestra propia, digamos, en nuestra, es tal cual, es nuestra propia angustia, es el enfrentarnos nosotros al drama del otro, porque la realidad es esa, digamos, es mucho más fácil decirle a un paciente está curado que ir a decirle se va a morir a él y a toda su familia. Nos empieza a pasar a medida que va pasando el tiempo que cuanto más coetáneo es el paciente, más problemática es la relación. Cuando uno es más joven, hablar con un paciente más añoso es como más sencillo, es como más fácil. A medida que uno va creciendo, por supuesto, los enfermos siguen teniendo las mismas patologías en las mismas frecuencias de edades y entonces empiezan a ser coetáneos nuestros. Entonces, para los que tenemos 50 o más de 50, se empieza a enfermar la gente, que es como nosotros. Y eso nos genera a nosotros un rechazo por una cuestión humana. Es así en cualquier profesión, en la abogacía, en la medicina y en cualquier profesión. El tema, y creo yo que tiene que ver también un poco con todo este tema de la judicialización y demás, es que así como ustedes para resolver un problema legal necesitan un médico, para iniciarlo también. Y ese es un problema en el cual empieza la diferencia y empieza la bendita grieta, o como no sé cómo llamarlo, porque así como hay un médico dispuesto a aclarar, a ayudar, a defender, a ver, a aclarar la situación, a tener diálogo, hay otro que dice, esto está mal, y ahí empieza, creo, el problema. Sí, es muy probable. De todas maneras, Marisa evidentemente tiene algún problema técnico. En ausencia de Marisa, a mí me interesa, por lo que habíamos hablado previamente, poner de resalto que hay dos campos muy distintos del deber del profesional de la salud. Y hay un correlato muy concreto entre los deberes médicos y los deberes jurídicos de ustedes, los profesionales. Siempre que se establece un deber de responder es porque se ha faltado a un deber médico, ya sea el error, ya sea la mala praxis o lo que fuere. Entonces, el punto no pasa por hacer una suerte de imbricación de los discursos y que medicina y derecho terminen generando un discurso común, sino entender cuáles son los puntos de contacto que tenemos y que ustedes internalicen concretamente que el deber del profesional médico no es un deber jurídico, es un deber deontológico de la medicina. Por ahí la palabra deontología no me resulta del todo simpática o adecuada para este tipo de situación, pero los deberes médicos, vayamos por ejemplo a casos concretos, de consentimiento informado. El consentimiento informado, todo el mundo habla de consentimiento informado, es precisamente aquello de lo que hablaba Marisa.
es dejar constancia como un acto médico más en la historia clínica de un proceso comunicacional con el paciente y con su familia. No tenemos que olvidarnos nunca de la familia del paciente y del entorno del paciente. Nosotros, los abogados, no podemos trabajar solos, y ustedes los médicos tampoco. Es muy difícil que nosotros podamos desplegar algún accionar complejo en cualquiera de nuestras profesiones sin una ecología que sostenga este accionar. Hay un entorno coadyuvante, hay un entorno precipitante, hay un entorno sostenedor de la cuestión que sea, ya sea de un conflicto, ya sea de un proceso terapéutico, ya sea de la solución de un conflicto jurídico. Entonces, esos contextos operan en lo enfermo, para usar la jerga de ustedes, y en lo sano. Y bueno, el consentimiento informado, por ejemplo, es un deber médico concreto, que tiene un correlato jurídico, no lo dudamos, pero es médico, y ahí es a donde se pueden establecer aquellos protocolos de comunicación real. Y no precisamente tiene que ser la persona que lleva adelante el tratamiento aquella que dirige ese proceso de comunicación. No todos tenemos actitudes y aptitudes para las mismas cosas. No se le puede exigir a un profesional, cualquiera sea este profesional, que sea un excelente comunicador. Yo creo que es un gran defecto en nuestras formaciones académicas que no se nos enseñan herramientas comunicacionales, no se nos brinda un entrenamiento en comunicación, no se nos explicita, por ejemplo, las diferencias entre el lenguaje digital, que es el código, el de los vocablos, y el lenguaje del cuerpo. Yo puedo estar diciendo, y no estoy diciendo que es divertido el curso, de hecho no tiene por qué serlo, es una cuestión de formación y es académico, no es para divertirse, pero perfectamente mi cuerpo puede contradecir mis palabras, y de hecho no sucede todo el tiempo. El punto pasa porque, vuelvo a la cuestión de los deberes médicos, ese consentimiento informado, ese proceso de comunicación con el paciente, con la familia y con el contexto de esa patología que ustedes están entendiendo, es parte del trabajo. Y entonces, si ustedes vieran o pudieran internalizar eso que se ve como un requisito, como un formulario, como una burocratización de la tarea que ustedes hacen, como parte del proceso terapéutico, porque es tan importante la palabra de todos nosotros, es tan importante establecer empatía, establecer un rapport. Y creo que está volviendo Marisa. Marisa está... No. Ahí estoy. Pasa lo mismo que cuando voy al médico. Bueno, ahora te devuelvo la palabra, Marisa, cierro un poco la idea. Entonces, este proceso de información, este proceso de desarrollo de un contexto común comunicacional del trabajo que vamos a llevar adelante en el consultorio, en el quirófano, en el hospital, en los centros de diagnóstico, o inclusive en varios lugares al mismo tiempo y en el tiempo, es parte del proceso terapéutico. Es tan distinto cuando podemos hablar y cuando podemos establecer algún tipo de vínculo y de empatía que cuando eso no ocurre, y es tan diferente como nosotros nos paramos delante de la persona, comunicándonos que recibiendo órdenes. ¿Sí? Eso sucede en todos los aspectos de la vida, pero a mí me interesa hoy, en esta reunión, tratar de establecer o de generar en ustedes la necesidad de comunicarse con más eficiencia, y eso es precisamente una oportunidad que tienen en el consentimiento informado. Marisa, ¿tenés audio? Me parece que no. Está congelada. Podemos si le parece bien, preguntarle un poquito a la gente qué opina acerca de la comunicación, qué tanta comunicación tienen con sus pacientes y su familia, y cuál es la opinión de ellos y cómo lo manejan en los lugares donde están. ¿Le parece? Sí, cómo no, pero a mí, previo a eso, me gustaría, ya que estamos, terminar o de redondear algunos conceptos en torno a aquello de los deberes médicos y cuál es el correlato con los deberes jurídicos del médico, porque acá pareciera ser, vos
hablabas recién de una grieta, y tenés toda la razón del mundo, hay una distancia muy grande, porque siempre nos vemos las caras en medio de una situación de conflicto. Entonces, aquello del deber de comunicar, sí, sin dudas, el elemento más clásico, más patente del deber es el consentimiento informado. Después está el consultorio, y bien dijiste vos que a los cirujanos el consultorio les resulta una ocasión irritante. Y pasa por todos los demás aspectos del desempeño del profesional de la salud. Y entonces, cuando ustedes saben perfectamente que hay procedimientos, que hay alternativas terapéuticas y que en todo caso se decide entre alternativas, y por eso, por ejemplo, está el Ateneo Médico, intraoperatorio. Yo en este momento estoy escribiendo una sentencia de una cirugía de epilepsia que se hizo en una institución muy conocida hace muchísimos años. Ojo. El paciente tardó mucho tiempo en demandar, después falleció. Bueno, esto se hizo muy largo porque las pericias se hicieron en ausencia. Y para ustedes, los profesionales, es muy difícil trabajar con quien no está y dar certezas, ¿no es cierto? El punto pasa porque en esta operación se detecta en el hipocampo espigas, es el término que usaron tanto los médicos demandados como los peritos, y esas espigas determinaron que se volvieran a juntar todos dentro del quirófano, los médicos, inclusive hasta los profesionales de la psicología, para decidir si se seguía adelante más invasivamente, o sea, resecando más partes del hipocampo o no, y se decidió que no, para no deteriorar todavía más la calidad de vida del paciente. Esos actos de comunicación entre los profesionales no salen perfectos, ¿no es cierto? El tema es qué pasa cuando tenemos que comunicar todo eso a la familia. Y algo me dice que en esta familia que yo tengo sentencia, y hablo de la familia porque el paciente ya no está, lo que falló fue ese proceso de comunicación. Marisa, ¿tenés audio ahora? Creo que sí. ¡Ay, sí! Muy Muy bien. Muy bien. Pero es peor que el médico. Marisa, tomé parte de lo que habíamos hablado. Discúlpame, André, un segundo. No sé si nos llegaste a escuchar durante todo el tiempo que me estabas... Nada, no sé qué me escucharon ustedes a mí. No, cuando empezamos a preguntar qué pasaba con vos, y agarré yo la posta, después Andrea me ayudó, pero vos tenías un montón de cosas para decir. Creo que podés seguir perfectamente. ¿Qué te parece? Bueno, ahí alcancé a leer un comentario de alguien de La Plata, ¿verdad? Sí, si querés que yo te lees vos. Aquí lo tengo. Aquí me interesó esto de informar toda la verdad. Hay situaciones, vamos a entrar al tema directamente, vamos a dejarnos de introducciones. ¿Qué, cómo, cuánto, dónde, a quién informar? Sí, informar al paciente. Siempre que el paciente no renuncie porque tiene el derecho de renunciar a recibir la información. Informar a la familia. A la familia porque el derecho de autonomía le corresponde al paciente. Siempre que el paciente quiera que se informe a su familia. El paciente tiene derecho a preparar el momento, sobre todo en el caso de la consulta, que es un caso de oncología, a preparar a esa familia, a prepararse él y a darse el tiempo necesario como para poder brindar la información adecuada. Y algo escuché, Carlos, de lo que vos decías, y es tan cierto como que el enfrentamiento entre médicos y abogados es absoluto prejuicio. Ambas profesiones, los médicos en lo suyo y los abogados en lo nuestro, lo que intentamos son sanar heridas, en definitiva, unas vinculadas a los derechos vulnerados y otras al cuerpo vulnerado. Pero me parece que es necesario tener interlocutores que sepan ser intérpretes de lo que cada uno de nosotros dice en sus respectivos ámbitos. Me parece que es solamente un prejuicio esto del enfrentamiento entre los médicos y abogados. Eso había llegado por allí a escuchar. No sé si hay alguna otra pregunta, Andrea, ¿vos las ves?
No, esta del doctor Gonzalo, y a ver si algo más. Elías Dardo Pérez dice, consentimiento verbal, ¿qué alcance tiene realmente? Y solo tiene validez. ¿Le podemos dar voz? Al doctor, si él quiere hablar, con gusto. Nicolás. Nico. Ahí le mando solicitud de audio. Muy bien. Bueno, a ver si nos quiere, ¿por qué? ¿De dónde surge la duda? Después hay otra pregunta del doctor Jorge Jiménez Barahona, que dice, ¿qué pasa cuando los familiares solicitan no informar el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, a un paciente? Bueno, allí se dan temas vinculados que exceden el ámbito jurídico y que se vinculan a decisiones puramente médicas, porque uno no tiene que olvidarse, en este caso, en el instituto específico del consentimiento informado. El consentimiento informado es parte de la praxis médica. En segundo lugar, es un imperativo bioético. Y en tercer lugar, hay una norma legal en los distintos países. En el nuestro se acaba de receptar en el nuevo Código Civil y Comercial esta obligación legal de realizar el consentimiento informado. Cuando un pariente solicita no se informe al paciente, hay una grave vulneración del derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación es personal. Debe considerarse con carácter absolutamente restrictivo el no otorgamiento de la información, porque lo único que puede decir es el paciente sobre su cuerpo. Ahora bien, existen en ese caso en particular situaciones que comprometen la decisión de ese paciente no está en condiciones, su salud mental está alterada, tiene una depresión que no le permite tomar la mejor decisión. Bueno, en este caso existe una excepción al consentimiento informado, que nuestra ley, conociéndola, no la incluyó, por eso digo, ojo, que se conoce con el nombre de privilegio terapéutico. Esto, ¿qué significa el privilegio terapéutico? Es la posibilidad de no brindar información al paciente basado, fundamentando esa ausencia de información en su estado de salud. Pero siempre alguien debe decidir. El tema es qué intereses quiénes tienen, quién representa mejor los intereses del paciente. Por eso es muy importante la reforma, para los que no conocen qué pasa en Argentina. Nuestro Código Civil y Comercial ha modificado la Ley de Derechos del Paciente en este sentido. La Ley de Derechos del Paciente contenía una enumeración rígida de quiénes eran las personas que iban a representar al paciente. Ahora el Código Civil se refiere, enumera una serie de personas y agrega el o. Cualquiera de ellos puede, no hay un orden de prelación determinado. Y es más, agrega la figura del allegado. En muchos casos, quien mejor conoce, con quien hablé en la intimidad de qué quería yo para mi salud, puede ser un amigo. Y no necesariamente una pareja, no necesariamente un hijo. Es difícil hablar de estas situaciones del final de la vida. Reitero, los médicos no hablan, pero la sociedad tampoco habla de estas cosas. Entonces, dar la información a los parientes en supuestos excepcionales y con carácter restrictivo, y justificando por qué se le va a dar. Hay que hablar con los parientes y decirle, explicarles, tener un diálogo abierto. Allí alguien decía, yo le doy en oncología la decisión, estaba leyendo antes que se me cortara el audio,
le doy le doy información al pariente y a su familia. Sí, no está mal, siempre que el paciente lo consienta. El dueño del cuerpo, de la información y de la decisión es el paciente. Hay que empezar a quitar de las salas de terapia intensiva los cartelitos información de 16 a 17. ¿Información de qué? Excepto que quien esté adentro no pueda decidir, esa información la da, esa decisión la toma solamente él. Elías, ¿tenés el micrófono activado? Y ahora sí, ¿me escuchan? Elías. Desde ya felicitarlo primero y quería preguntarle realmente qué alcance tiene el consentimiento informado, el verbal versus el escrito en mi juicio, o si tienen por igual. A ver, Elías, buenas tardes. En primer lugar, le dejo la palabra a Carlos, pero una primera cuestión. El consentimiento informado no tiene que ver con el juicio. El consentimiento informado tiene que ver con el derecho del paciente a tener información para tomar una decisión inteligente. No nos olvidemos que no estamos en igualdad de condiciones. Cuando vos, Elías, me venís a ver a mí para iniciar un juicio de desalojo, estás en inferioridad de condiciones. Yo conozco la ley, conozco el procedimiento legal y te tengo que explicar qué hacer. Cuando yo voy al consultorio pasa lo mismo, estoy en inferioridad de condiciones. No conozco. Vos tenés que permitirme tomar la mejor decisión. Para tomar la mejor decisión necesito información. Entonces, ese es el sustrato del consentimiento. Permitir al otro la toma de una decisión válida, la toma de una decisión inteligente. Entonces, después vamos a cómo probamos la existencia del consentimiento. Le quiero dejar la palabra a Carlos y después vuelvo con otro tema interesante para debatir, que es la ausencia de consentimiento como daño autónomo. Vamos. Hay otra persona que quiere hablar. Hay otra persona que quiere hablar. Le damos paso al... Pero dejanos un segundito primero cerrar la pregunta de Jorge y después le damos la palabra a la otra persona. Perfecto. Bueno, el punto es que el consentimiento, yo hace un rato cuando Marisa no tenía audio, decía que es la intervención del paciente en todo acto terapéutico, precisamente es el que aporta, para decirlo en un sentido muy llano, el material biológico de trabajo, ¿no es cierto? Ese consentimiento, esa información, es un concreto deber médico que tiene todo profesional de comunicar a su paciente, de explicitar a su paciente qué es lo que le sucede, qué es lo que le propone hacer para solucionar este problema y acordar pautas de trabajo con el paciente. Habitualmente se dan órdenes, habitualmente se atienden recetas, habitualmente se hacen derivaciones. Lo que no se entiende es que hay un punto que es terapéutico y por eso a mí me interesa reclutarlo, que es un deber que tiene que ver con el deber profesional médico, no jurídico, de acordar con aquella persona con la que estamos trabajando qué es lo que vamos a hacer juntos. Hablo en primera persona como si yo fuera médico, pero el punto es, mire, a usted le pasa tal cosa, entiendo yo que las soluciones son todas estas, ¿qué le parece tal cosa, qué le parece tal otra? Eso es el consentimiento informado. Y frente a determinadas cuestiones es conveniente que este consentimiento, que todo ese proceso de información y de diálogo esté plasmado, esté documentado, eso es una cuestión bien distinta y casi bien tiene que ver con un resorte legal. Yo creo que cualquier profesional de la salud tiene muy claro cuándo tiene que empezar a documentar lo que está haciendo. Pero tampoco yo creo que eso sea lo valioso de entender al consentimiento informado. Porque no sé si Marisa coincide conmigo. El consentimiento y el proceso de diálogo está presente en todo momento en la relación médico-paciente. Y sin duda es que a la hora de que hay que documentar algo en historia clínica, también hay que documentar ese consentimiento. Eso es todo, pero es como, así como decimos, el paciente tiene tantos años, vino tal día con tales síntomas, y
hicieron tales indicaciones, y vino a control tal otro día, pues bien, así como se deja constancia de todo eso, sin pensar en un eventual juicio, también habría que dejar constancia del proceso de diálogo con el paciente, porque esa interacción, ese ida y vuelta de la información médica, es precisamente aquello sobre lo que versa el consentimiento. Marisa, te cedo la palabra. Sí, digamos, evidentemente que la mejor forma de prueba es a través de un documento firmado, pero la mayoría de las leyes de nuestros países establece como válida en general la forma verbal para el otorgamiento de los consentimientos informados, excepto para los casos riesgosos, para la cirugía, para las internaciones. Pero es, bueno, antes de ingresar al otro tema, no sé si Andrea había dicho que había otra pregunta. Y hay otro médico que quiere tomar la palabra. Mariano Tolino, ¿estás ahí? Mariano. ¿Ya? Bueno, no lo escuchamos. Pero podrías leer la pregunta, Andrea, porque está escrita. Que podrías leer la pregunta, que la veo escrita, y lo que pasa es que yo de viejo ya no leo, y vos por ahí sí. Sí. Dice lo siguiente la pregunta. El análisis de la resiliencia del paciente es muy valioso, dado que la información a determinadas personas de enfermedades graves e incurables precipita el torbellino emocional que puede ser catastrófico para la evolución de la enfermedad. Por otro lado, existe la posibilidad de menospreciar la capacidad de reacción del paciente. Estas son cuestiones muy importantes. ¿En qué forma intentaremos comunicar esta información? Esto nos pregunta Héctor Hugo Rotela. Y después hay otra pregunta de Mariano Ortiz que dice: ¿el consentimiento debe entregarse en el consultorio antes de internarse para una cirugía programada y traerlo firmado? Hay una ley de derechos del paciente que explica un poco estos temas en la ley 26.529. Después Mariano Tolino dice: estoy hablando pero no me escuchan, ahora te lo solucionamos, Mariano. Mariano, ¿nos escuchás? Parece que no. Vuelvo mientras Mariano se conecta a la cuestión de las formas del consentimiento y me pareció muy interesante la acotación del torbellino emocional. Yo creo que hay distintas formas de trabajo. A mí me tocó durante 9 años asistir a una entidad de hospital de día de enfermos terminales, lo elegí yo obviamente, hacer un poco de trabajo comunitario, a devolver atención, y el punto es que es real aquello del enorme efecto emocional que tiene en el equilibrio y en aquello de la serenidad o estado de semi-normalidad, tanto del paciente como de su familia, alternativas de esta patología que se empiezan a poner dramáticas. Entonces, también hasta por aquello que yo hablaba hace un rato, del trabajo interdisciplinario, del trabajo en equipo, y de construir una red de soporte de este desborde lógico de la alternativa de la muerte, la alternativa de lo terminal y del desgarro, genere procesos de descontrol. Entonces, no podemos trabajar, a mí me pasa en el juzgado, a Marisa le pasará en su estudio, a ustedes es un consultorio, no podemos trabajar sin tener una estructura que prevea esa situación de desborde, y tenemos que tener las articulaciones completas. Y eso es lo importante. Creo que ahora tiene audio Mariano, ¿puede ser? Mariano. No, pareciera que tenemos problema con el micrófono, así que estamos pidiéndole... problemitas técnicos, sí, pero esas son las dificultades del e-learning, o sea que afrontémoslas con una sonrisa, son las cosas que suceden. Esto que hablábamos recién del tema del torbellino que se puede generar, a lo mejor esto también tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Vamos, nosotros
hay todo como un folclore, no estamos acostumbrados a recibir la información y lo que ustedes dicen es cierto, es el enfermo el que decide, es el enfermo el que recibe la información. Pero lo que vemos nosotros, y un poco me parece que a esto es a lo que se refieren, a lo mejor somos nosotros que tenemos el miedo de informarle al enfermo, pero la sensación que uno tiene es, la familia por un lado que viene y nos dice, no le digan, porque eso lo escuchamos todos los días, no le digan, o al revés, cómo le decimos o cómo hacemos. Y el paciente, por lo menos en la experiencia de nuestro trabajo con pacientes terminales, pregunta hasta un punto y luego no pregunta más. Y luego se acaba la comunicación. Y es un poco como un pacto tácito aceptado entre ambos. El paciente que no se quiere enterar y el médico que prefiere no decir. ¿Me escuchan? Te ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Andrea, sí, aprovecho, no, es un problema de mi web, no, de mi conexión, así que mil perdones, me iré a otro lugar el próximo jueves. Pero esto tiene que quedar debidamente documentado. El paciente, yo les decía antes, tiene derecho a recibir información, a recibir toda la información o a recibir parte de la información. Cuando el paciente decide que no quiere más información, esto hay que documentarlo y el paciente lo tiene que firmar. Es todos los días en las guardias de todos nuestros hospitales, en los consultorios, hay un montón de pacientes que dicen, no, decida usted que usted es el que sabe. Este paciente está renunciando a recibir información. Pero es de buena práctica, como segunda etapa, documentar esto. Uno lo escribe en la historia clínica, da vuelta a esta historia clínica y el paciente firma allí. En el día de hoy, fulano de tal solicitó no recibir más información respecto de su enfermedad, haciendo hincapié en ese lazo de confianza y derivando en un familiar o en el médico la elección del tratamiento. Les cuento que las redes, el chat está prendido fuego, como dirían los chicos, porque en realidad acá tenemos un punto, y veo que hay algunos que están coincidiendo conmigo, digamos, es cierto, pero uno no tiene la tendencia a decir, el paciente no quiere recibir más información, firma, porque no es que el paciente dice, no me digas más nada, el paciente no pregunta más, y la información, vamos, el paciente hace el tratamiento, el paciente va al oncólogo, el paciente hace la quimio, el paciente hace todo lo que le decimos, pero no pregunta. Y bueno, nosotros... Andrea, un segundo. A mí me pasa exactamente lo mismo en las audiencias. La gente no me pregunta absolutamente nada, me mira mesmerizada. Así se. Y el punto pasa por mi experiencia en esos 9 años, que tanto agradezco, que yo concurrí a colaborar a ese hospital de día de enfermos terminales, en donde bien dijiste vos la palabra, es un pacto tácito. Generalmente ocurre que el paciente dice, no, yo no quiero dejar más nada, como decía Marita, pero también es ese silencio, que la comunicación entre todos se va apagando. Bueno, esa es una situación que se plantea y donde hay una demanda concreta de no recibir información. Es difícil documentarlo, como dice Marisa, pero hay que hacerlo, hay que buscar la manera, buscar nuestras herramientas comunicacionales, y también tenemos que entender qué es lo que nos sucede a nosotros con ese momento terminal. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros los abogados, Marisa, cuando tenemos que enfrentarnos a la familia de la persona que ya no está, o a la propia persona que quedó en muy malas condiciones por mala praxis o por un accidente de tránsito, por lo que sea? Son problemas que no están en nuestra formación curricular y nosotros tenemos que afrontarlos, porque todos los días estamos ante una situación de un desborde generado por aquello que es nuestro trabajo. Pero volviendo a la cuestión de ese consentimiento apagado, de ese pacto tácito de silencio, de esa intuición que tenemos de que no queremos escuchar más y tampoco nos quieren escuchar, está en el deber
en los deberes médicos a los que yo me refería, que no son jurídicos, estar muy atentos a la posibilidad de entenderlo como algo dinámico y no apagarlo y dejarlo quieto, que para nosotros es mucho más cómodo trabajar sin hablar de temas tan terribles, tan movilizantes. Pero tenemos que estar en una alerta permanente de encontrar la pequeña endija que nos permita volver a introducir el diálogo, que nos permita volver a trabajar con información de procesos vitales que están ocurriendo en ese momento y que el paciente tiene un derecho irrenunciable a conocerlo. Obviamente él puede decir que no, es sin duda, pero tenemos que entender que la persona en ese momento está pasando por un momento complejo, por una situación de enorme dificultad, y por lo tanto somos nosotros los profesionales, no los pacientes, quienes tenemos que estar permanentemente tendiendo a restablecer ese canal comunicacional, que a veces es terapéutico que se aplaque, que se apague, estoy de acuerdo. Te entiendo, Andrea, claramente lo que decís, pero, momento, tenemos todos los profesionales que están muy alertas y permanentemente tratar de restablecerlo, porque me imagino que todos se habrán psicoanalizado o algo similar, hablar hace muy bien. Marisa. Sí, ahí sí, me parece muy importante por lo menos dejar algunos tips de qué se debe hacer en estas situaciones. Es cierto que el paciente en algún momento ejecuta un acto jurídico de renuncia a la información, así se llama, señores, renuncia el paciente a recibir información. Y ustedes tienen que, porque son quienes mejor acompañan el proceso de garantía de derechos del paciente, ustedes son quienes tienen que dejar documentado este acto. Si el paciente no pregunta más, se le pregunta a él, ¿no quiere recibir información? Y se documenta esta situación de que no quiere recibir información. Es muy sencillo, pero estas nuevas prácticas, digamos, estas nuevas modalidades deben acompañar, o estas viejas modalidades en algunos casos, deben acompañar a los nuevos requerimientos legales. Entonces, yo recuerdo a mi abuela. Mi abuela decía, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Entonces, aquí aparece el plano de cómo debo realizar el consentimiento. Aquí estoy leyendo desesperadamente, el consentimiento informado, dice Mariano Ortiz, no es un acto médico, absolutamente. El consentimiento informado, firmado, cuando el paciente ingresa, junto a que la institución no se hace responsable de sus pertenencias, tírenlo. Se tiene por no escrito, no sirve, no es válido. El consentimiento de ese paciente, yo les voy a representar la situación de los hospitales todos los días. Paciente de 78 años, arriba, desnudo, como se va al quirófano, con un camisolín, que generalmente no sé por qué siempre se abre atrás. ¿Vieron? Los camisolines se abren atrás. Este señor está con este camisolín desnudo, sin anteojos, sin dientes y sin audífonos, en una camilla, y la secretaria del servicio corriendo. No firmó el consentimiento. Que no lo firme, no tiene sentido. Ese consentimiento no es válido. Después, el problema es que se dejó asentado, es el consentimiento, hay que entenderlo como un proceso que se inicia en el momento en que el paciente abrió la puerta del consultorio. Y ustedes tienen que darle herramientas al doctor Golgi para que él se convenza de que ustedes dieron información pausadamente, en etapas. No se le puede dar toda la información el primer día, si no tiene ni siquiera el diagnóstico, si no está corroborado por un estudio. Entonces, no es el primer día, es a medida que se va adquiriendo conocimiento de la patología del paciente y donde él va decidiendo junto con ustedes qué tratamiento hacer. Y acá voy a hacer una pausa y me voy a poner tajante en esto. A ver, porque hay una situación que se viene desfigurando con esta posibilidad de que el paciente tenga autonomía. Una cosa es el derecho del paciente a decidir si se hace o no se hace un tratamiento médico. Y otra cosa es la decisión del paciente de elegir un tratamiento médico. Yo quiero una cesárea. ¿Cómo que usted quiere una cesárea? La cesárea es una indicación médica. Usted no decide. El problema es que el primer médico le dice no, el segundo médico le dice no,
Y el tercero dice, yo no voy a comprarme un problema, si quiero una cesárea yo se la voy a hacer. Pero el paciente no tiene, su derecho no está ampliado, porque no tiene el conocimiento técnico. Esto, dejémoslo claro. Bueno, después, el paciente canceroso por lo general en su mayoría, dice Héctor Hugo Rotela, Faisal, como lo dice Andrea, por lo general en su mayoría no pregunta. Muy bien, hemos establecido, no pregunta, pero ustedes deben dejar constancia que él ha renunciado. Es un acto jurídico, la renuncia, y es un acto jurídico válido. El problema es que hay que, recuerden a mi abuela, hay que serlo y parecerlo. Gracias, Elías. Gonzalo Matías Zaroglia dice, yo lo sé, pero muchas veces cuando es una cirugía programada y se interna en el momento, o muchas veces va directo a quirófano, obviamente que se le informa todo. No hay duda de que ustedes informan. No hay duda de que informan. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se oye perfecto, Marisa. Se oye muy bien. Sí. No hay duda de que se informa. Perdón, no, ya estoy pensando que se corta en cualquier momento. No hay duda de que informan. Cuando se trata de una cirugía programada, no hay excusa en la información. No hay excusa para hacer, para ir pautando la manera de informar y de documentar la información que se ha ido dando. Pero obviamente que hay situaciones que relajan las reglas del consentimiento. Cuando el paciente entra a quirófano en una urgencia, perdón, Carlos. Hay expectativas y ese es el problema. Cuando un paciente llega a una operación programada, se hizo un montón de estudios antes, es clarísimo que tiene información. Es verdad, no hay duda que está informado. El problema es cuál es la expectativa que se genera en el paciente. Ahí. La posibilidad de asociarse en la toma de decisiones compartidas, porque esto es el consentimiento informado, no es una patente de corso, no es bueno, ahora puedo hacer cualquier cosa, no, es asociarse en la toma de la mejor decisión. Por eso al principio hablábamos de ese conjunto, valores, creencias, preferencias de ese paciente. No, yo ya viví mi vida tranquilo, ya no sufrí mucho, tengo derecho a no seguir sufriendo. No quiero, no, pero mire, toma antibiótico, con un antibiótico se cura. Sí, pero no quiero. Tiene derecho a decir no quiero y a transitar su vida y su etapa final con la dignidad que él quiere. Entonces, pero, digamos, hay situaciones y situaciones. Cuando entra al quirófano en una emergencia, se ven relajadas las reglas para la toma del consentimiento, porque obviamente lo que se está priorizando es la vida del paciente. Entonces, está muy bien lo que Gonzalo apunta allí, en realidad de que cuando va al quirófano no firma nada. Carlos Roberto Vélez, excelente, gracias. En mi caso soy cirujano estético. Bueno, te tengo que decir, Carlos, que estás en problemas si sos cirujano estético porque estas reglas no te son aplicables. Porque, ¿qué dicen los señores jueces? Los señores jueces nos dicen, nadie ingresaría voluntariamente a un quirófano para una operación que no es terapéutica, sino solamente de embellecimiento, para salir peor de lo que entró. También es cierto que esa información debe ser mucho más rigurosa, porque luego la cicatriz se paga, hay que ponerle precio. Y bueno, pero era la patología de base del paciente, la paciente hacía queloide. ¿Lo informaron? Entonces, esto es lo que se conoce como toma de decisiones compartidas. Hay que colaborar para que el otro tome la mejor decisión. Marisa, permíteme, le contesto al cirujano plástico, ¿qué trabajo el suyo, cirujano? El punto es el siguiente, se habla de obligaciones de medios, que es la que tienen todos los pacientes, y en alguna doctrina y en alguna jurisprudencia, por suerte muy aislada, se dice que el cirujano plástico tiene una obligación de resultado, porque nadie va a afearse a un consultorio de cirugía plástica. Eso no es correcto. Tienen una obligación de medios. ¿Qué pasa? La obligación de medios de ustedes es agravada. Entonces, ustedes, frente a una operación embellecedora, porque la plástica es una historia, la estética es otra, ¿sí? Frente a una operación definitivamente embellecedora, tienen que, de alguna manera, poner mucho mayor esfuerzo en ese resultado. Entonces, la
forma clara de esa cuestión del resultado, es el consentimiento y el proceso de consentimiento. Entonces ahí sí coincido con Marisa, que ustedes tienen que esforzarse muchísimo más en ese proceso comunicacional, en entender que estamos asociados, enfermos y médicos, en un trabajo que nos es común. Y entonces, desde este lugar a donde se horizontaliza, porque no embromemos, en algún punto hay que acortar esa jerarquía vertical, y ese es el momento del diálogo y el consentimiento informado, y es el momento en donde cada uno de nosotros trabaja con su derecho. ¿Sí, Marisa? Sí, aquí Mariano Tolino, él es asesor de estudios jurídicos, es perito, y nos cuenta acerca de las peripecias que él tiene que hacer en relación al consentimiento, que observa que los documentos en las causas judiciales son meros documentos pro forma que no sirven de nada. Bueno, es una práctica, digamos, uno tiene que adquirir habilidad, reaprender determinadas cuestiones, adquirir habilidades que ustedes, para las cuales no fueron formados. Esta es una de ellas. Pero reitero el concepto, son los que garantizan el derecho del paciente a una atención adecuada, en este sentido. Jorge Jiménez Barahona, en una cirugía de urgencia se puede omitir el consentimiento, por supuesto que sí. En una cirugía de urgencia se prioriza la vida, siempre y cuando, porque siempre los abogados tenemos un sin perjuicio de que ustedes encuentren en el bolsillo de ese paciente o en la historia clínica una directiva médica anticipada, otro instituto que se coló en la práctica profesional, que es una manera del paciente de dar un consentimiento anticipado para cuando no lo pueda prestar, para esa situación. Esta es un paciente testigo de Jehová. La típica directiva médica anticipada se da en los pacientes testigos de Jehová. Entra en un estado de inconsciencia, necesita una transfusión de sangre porque está haciendo una hemorragia digestiva, y ustedes se encuentran la directiva en su bolsillo. Entonces, ahí hay un consentimiento del paciente diciendo que no quiere que se haga sobre su cuerpo. Y ese consentimiento debe ser respetado. Exactamente. Roxana. Marisa, el chat es interminable. Estoy tratando de leer. Llevamos 15 minutos más de nuestro horario. Teníamos razón que el curso con ustedes iba a pasar esto. Los médicos a veces nos cansamos de hablar solamente de medicina y solamente de cirugía, y estamos aprendiendo que ser multidisciplinarios y tener contacto con gente con ustedes nos ayuda, nos informa y nos hace pasar un momento fantástico. Tenemos 2 charlas más. La gente se queda porque estoy viendo que siguen, que no se van, es una más. Si quieren redondear el tema y que dejemos algo pendiente para la próxima, para que todos sepamos que tenemos algo que responder, estaría bueno. Una cosita, Carlos, Sí. Lo que nos ponemos a disposición, tanto Carlos como yo, es que esta información que está aquí en estos chats que enviaron, que nos manden los correos de estas personas, o les mandamos nosotros las respuestas y ustedes se las envían. Les hacemos una pequeña respuesta vía web, para no dejarlos con la respuesta. Yo estaba por decir exactamente lo mismo, Marisa, o sea que obviamente no vamos a estar toda la semana contestando cosas, pero yo he disfrutado muchísimo de esta primera reunión, les agradezco, para mí es muy placentero y es un ejercicio, es un espejo, yo me miro a mí mismo, así que estoy muy agradecido, he disfrutado enormemente, entonces con mucho gusto voy a contestar y espero con mucha ansiedad los otros 2 jueves que faltan. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a ustedes 2, Marisa, bueno, nada para decirte, Doc, un placer haber compartido, y la remamos, porque tuvimos un momento de zozobra, pero ahí estuvimos. Gracias a los 2, con ustedes ya saben,
hay una pequeña encuesta sobre la transmisión que les pedimos por favor que la contesten y nos estamos viendo el jueves que viene a las 19 horas. Gracias a los dos. Saludos.